Bienvenidos, queridos estudiantes, a este nuevo video de conocimiento y de aprendizaje. Hoy estaremos iniciando el estudio de la unidad número 4 que se titula Revoluciones y crisis económicas del Ecuador. Y en esta sesión número 1 estaremos estudiando acerca de la búsqueda de identidad latinoamericana. Vamos a avanzar. El proceso de independencia política. Sí, recordemos que estamos haciendo un estudio acerca de lo que es Latinoamérica y Ecuador. La historia nos dice que para el siglo XIX la corona española encontraba totalmente endeudada, estaba pobre, es decir, con bajos recursos económicos, mientras que la raza criolla, es decir, descendientes de españoles, pero que habían nacido en América, aún dependían de una autoridad colonial. Ellos a su vez estaban prosperando, es decir, estaban teniendo mayor estabilidad económica que la corona española, ¿sí? Luego vemos cómo, aunque hubo una prohibición al libre comercio impuesto por la corona española, esto no se tomaba muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se implementaba el comercio a través del contrabando. Esto se hacía entre varios países de Latinoamérica, es decir, había actividad comercial. Asimismo, vemos que hubieron doctrinas, tanto de ilustración, el liberalismo económico, que concordaban, dando a conocer algunos intereses que tenían los criollos, sin imaginarse que había una patria libre, ¿no? Que lo que buscaban era perseguir una mayor libertad para poder incrementar sus negocios, para poder incrementar su economía. Luego vemos cómo la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron sucesos importantes que motivaron a los criollos para ellos también buscar su independencia, buscar liberarse. Luego vemos que aparece un personaje precursor de la liberación de países en Latinoamérica, como fue Simón Bolívar, un venezolano nacido en Caracas, perteneciente a una rica familia hacendada mantuana. Prácticamente él representaba los intereses de la clase criolla que se dedicaba a la agricultura y que obviamente lo que aspiraban era una independencia, no solo política, sino también económica en relación a España, es decir, ya relegarse de España y ser independientes. Ahora, es importante conocer cuál fue la participación de los grupos sociales. Por ejemplo, los criollos eran quienes integraban el ejército, ¿sí? Porque eran ellos los que querían defender sus intereses de liberación, ¿sí? Trataban de oponerse a la colonización. Tenemos a la iglesia, que eran pues quienes se adhirieron a una causa un poquito más realista. Tomemos en cuenta que la iglesia fue una de las precursoras en la colonización, ¿verdad? Llegaron con los españoles y trataron de cristianizar a nuestros indígenas. Luego vemos que los indígenas, en cambio, ellos tenían una postura de que preferían servir a los españoles y no tanto a los criollos, porque los criollos los explotaban. Para aparecer de ellos, los explotaban más. Y por último, tenemos también a los afrodescendientes, pues que fueron el grupo más incondicional para la liberación, porque obviamente eran los esclavos, entonces ellos buscaban independizarse, buscaban liberarse. Ahora, ¿cuál fue la vinculación al mercado mundial? Luego de que se logró la independencia, sí, con varios personajes que tuvimos como el que conocimos Simón Bolívar, las economías de los países continuaron siendo agroexportadoras, por ejemplo, como el cacao, café, plátano, caña de azúcar. Esa era su principal actividad económica. Es decir, con esto ellos mantuvieron un comercio internacional, ¿verdad? Sin embargo, la manufactura no se implementaba mucho, más bien eso provenía de otros países. Vemos que a finales del siglo XIX y siglo XX era necesario incrementar la productividad porque obviamente se quería ya incorporar productos primarios en el mercado mundial. Así vemos que es importantísimo cómo juega un papel indispensable la inversión de capital para generar más ingresos y poco a poco pues se va generando una dependencia económica que esta fue transferida a empresas norteamericanas, centroamericanas, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, en fin, de varios países. Entonces así vemos cómo
fuimos evolucionando en relación a exportaciones con otros países. Ahora, se aparecen dos tipos de ideologías, que fue el proteccionismo y el librecambismo, ¿sí? Específicamente, una vez que ya se origina la Gran Colombia, la República de Colombia, que fue fundada en 1819, vemos que esto se lo hace con Venezuela, Nueva Granada, bueno, varios países, varias ciudades se integran y luego de esto vemos cómo influyen diferentes posturas. Si bien la Ilustración y el liberalismo influyeron ideológicamente al movimiento de emancipación latinoamericano, una vez que se obtuvo la independencia, nacen nuevas repúblicas y esto hace que nazcan ideologías. Por ejemplo, tenemos por un lado la ideología liberal, a quien se conoce como librecambismo, y también tenemos a la ideología conservadora, que específicamente es el proteccionismo. Luego vemos que los latifundistas, en cambio, pues este grupo pasa de enarbolar las banderas de la libertad a exigir medidas proteccionistas. Eh, También tenemos a Simón Bolívar, quien en algún momento empezó a aplicar una dictadura, mientras que Francisco de Paula Santander, él profesaba una ideología liberal y así vemos cómo hay una contienda por muchos años de estos dos líderes y a finales de 1830 se disuelve la Gran Colombia, es decir, desaparece la Gran Colombia y a su vez aparece nuestra República de Ecuador. Ahora, ¿qué eran las repúblicas criollas? ¿Sí? Eran aquellas repúblicas que se conformaron una vez consolidada la independencia de varias naciones sudamericanas. Estos proyectos criollos se impusieron obviamente varias características, como las cuales tenemos que era un régimen de estamentos, tenían privilegios sociales, políticos y económicos. em, Vemos que hay exclusión de la mujer en la vida política. Tenemos que hay tierra distribuida entre latifundios en manos de clase privada o privilegiada, la figura del concertaje o peonaje, vemos cómo había cobro de estancos y diezmos a las castas, vemos una debilidad del Estado central, cómo el Estado se asocia a la Iglesia Católica, en fin, conflictos, comercio, en fin, de algunas de las características que establecen dentro de las repúblicas criollas. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.